El legado de Renata Remedios, un símbolo de esperanza y tragedia en 100 años de soledad. ¿Puede un personaje ser la encarnación de la inocencia y la fatalidad al mismo tiempo? En el mundo mágico de 100 años de soledad, Gabriel García Márquez nos presenta a Renata Remedios, una figura cargada de simbolismo, belleza y un destino trágico que, paradójicamente, ilumina la complejidad de la familia Buendía. Renata Remedios, también conocida como Memé, es mucho más que la hija de Fernanda del Carpio y Aureliano II, es un eslabón esencial en la cadena de acontecimientos que definen el destino de Macondo. Desde su introducción, Memé destaca por su espíritu libre, una herencia latente de su abuelo José Arcadio Buendía. Su pasión por la música, que la lleva a tocar el clavicordio con una destreza casi celestial, es un eco del idealismo y el talento desperdiciado que marca a la familia Buendía. Sin embargo, Memé es también víctima de las restricciones impuestas por su madre, Fernanda, quien representa una moralidad opresiva y rígida. El amor prohibido entre Memé y Mauricio Babilonia es el corazón de su historia. Este romance clandestino no solo desafía las normas impuestas por Fernanda, sino que también introduce uno de los elementos más característicos de García Márquez, la metáfora poética de las mariposas amarillas que acompañan a Mauricio. Estas mariposas, con su belleza efímera y simbólica, representan tanto la pasión como el presagio de tragedias inevitables. El castigo de Memé, que termina recluida en un convento, expone la profunda división entre el amor y el deber que define su vida. Sin embargo, lo más desgarrador de su historia es su hijo, Aureliano, fruto de su relación con Mauricio. Este niño, escondido y rechazado por su familia, cierra el círculo del olvido que rodea a Memé. Su silencio perpetuo en el convento, donde renuncia a su voz para siempre, es una poderosa alegoría de las consecuencias de los secretos familiares y los ciclos de sufrimiento que persisten en Macondo. En última instancia, Memé es un recordatorio de que incluso en el universo mágico de García Márquez, el amor y la tragedia están entrelazados. Su historia invita a reflexionar sobre la libertad personal frente a las expectativas sociales, y sobre cómo las decisiones de una generación pueden repercutir en las siguientes. ¿Es Memé una víctima de su tiempo o un símbolo de resistencia silenciosa? Su figura nos obliga a cuestionar nuestras propias limitaciones y los sacrificios que hacemos en nombre del deber. ¿Qué opinas de la historia de Renata Remedios? ¿Es su tragedia un reflejo de los errores de los Buendía o una crítica a las normas sociales de la época? Nos encantaría saber tus pensamientos en los comentarios.